1.5 millones de usuarios, 200 millones de imágenes creadas, un modelo de IA que domina el leaderboard de Hugging Face con un impresionante Elo de 1172 puntos. Estos son los números que están haciendo temblar a la industria del diseño con esta aplicación de la cual te voy a hablar hoy en este video. Hola, si es tu primera vez en este canal, te doy la bienvenida. Soy Danilo Acosta y esto es Generación IA, el canal donde hablamos sobre la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Y en este video te voy a hablar sobre Recraft AI y su última versión V3. ¿Qué hace que sea tan especial? ¿Cómo usarlo de manera efectiva? ¿Y por qué podría convertirse en tu herramienta de generación de imágenes preferida? Acompáñenme. Recraft AI es una plataforma de generación de imágenes de vanguardia que rápidamente ha ganado prominencia en la comunidad de la IA, sobre todo ahora con esta nueva versión V3. Opera bajo el nombre en código Red Panda. La plataforma está diseñada para crear imágenes impresionantes basadas en indicaciones de los usuarios y ha sido reconocida por su impresionante desempeño en varias clasificaciones. A diferencia de los generadores de imágenes tradicionales que se basan únicamente en imágenes preexistentes, Recraft AI utiliza algoritmos avanzados para generar obras de arte únicas desde cero. Las clasificaciones de los generadores de imágenes de la IA están determinadas por la tabla de clasificación de análisis artificial, donde los usuarios votan sobre la calidad de las imágenes en función de indicaciones aleatorias. Este enfoque impulsado por la comunidad garantiza que los mejores modelos lleguen a la cima, y Recraft AI ciertamente ha dejado su huella. Con su interfaz fácil de usar y una gran cantidad de funciones, no es de extrañar que los creadores estén acudiendo en masa a esta innovadora plataforma. Recraft AI es una aplicación que no es nueva e incluso muchas de sus herramientas que están ahora disponibles ya las tenía anteriormente, con la única excepción que esta nueva actualización marca una gran diferencia y como vemos aquí en su propia página, donde en octubre 30 lanzaron este nuevo modelo de V3, según ellos aseguran que tiene una calidad superior y que incluso supera a los modelos de la competencia en cuanto a esta generación de imágenes. ¿Cómo lo demuestra? Su primera posición en la clasificación de modelos de texto a imagen de Hugging Face por análisis artificial. ¿Qué es análisis artificial? Esto es un website que es específicamente creado con todos estos tipos de parámetros de clasificación, que sirve de punto de referencia, que es ampliamente reconocido y utiliza las clasificaciones Elo basadas en comparaciones de imágenes por pares para evaluar el rendimiento del modelo. Recuerden que esta clasificación Elo, que me he preferido en unas cuantas ocasiones anteriormente y que seguiré haciendo referencia, ya que es un punto de referencia necesario, sobre todo en este específicamente tipo de tecnología de generar imágenes con la IA. Ahora, pero en sí, ¿qué resalta esta nueva actualización del Recraft V3 en referencia a los otros modelos de generación de imagen? Según ellos, supera a los modelos de empresas importantes, tales como Midjourney y OpenAI, logrando una clasificación, como ya dije, de Elo de 1172. La generación avanzada de texto también es una de las cosas principales que resalta. Esta nueva aplicación, esta nueva actualización del Recraft V3 muestra avances en la generación de texto dentro de las propias imágenes. A diferencia de otros modelos que pueden tener dificultades con textos más largos, esta nueva actualización de V3 puede generar imágenes de manera efectiva que incorporen un amplio contenido textual. También está la precisión anatómica mejorada. Está diseñado específicamente para generar imágenes con características anatómicas precisas, que incluyen una cantidad de
de dedos, manos y piernas, así como proporciones corporales adecuadas. Esta atención a la corrección anatómica lo distingue de los modelos que pueden producir imágenes con inconsistencias anatómicas. También está la comprensión precisa de los prompts, las indicaciones. Demuestra un alto grado de precisión de adherirse a los prompts y a los detalles que se les proporcione en las indicaciones. Puede generar escenas complejas que reflejan con precisión la cantidad, el color y la ubicación especificados de los objetos. Esta capacidad de seguir fielmente las indicaciones mejora el control del usuario y la libertad creativa, por supuesto. También está la alta calidad estética, ya que prioriza la generación de imágenes visualmente atractivas con un alto valor estético. Si bien en el caso de, por ejemplo, Midjourney ha sido históricamente conocido, ¿no?, por su destreza estética, Recraft V3 tiene como objetivo igualar o incluso superar este estándar, asegurando que las imágenes generadas posean una fuerte calidad artística. También vamos a ver las capacidades de control y diseño. Recraft V3 otorga a los usuarios un nivel de control sobre la generación de imágenes que lo distingue de otros modelos de la IA. Este control se extiende a varios aspectos del proceso de diseño. Por ejemplo, control de posicionamiento. Los usuarios pueden especificar con precisión el tamaño e incluso la ubicación del texto dentro de una imagen. Además, el modelo permite el posicionamiento e integración de otras imágenes con texto, lo que facilita la creación de diseños gráficos complejos. También está el control del estilo. Esta nueva versión permite un control granular sobre la creación de estilos. Vamos a poder crear, ¿no?, definir un estilo de marca seleccionando un conjunto de imágenes representativas y luego ajustar el candidato de estilo hasta que se alinee con la estética deseada. Cabe destacar que este control de estilo se logra sin la necesidad de volver a entrenar el modelo, lo que hace que el proceso sea más eficiente y fácil de usar. También tenemos las capacidades únicas para el diseño gráfico. Esto es muy importante, señores, ya que esta nueva actualización cuenta con características diseñadas específicamente para las necesidades de los diseñadores gráficos, lo que lo diferencia aún más de los modelos de generación de imágenes de IA de propósito general. También otra cosa que resalta, ¿no?, es la generación de imágenes vectoriales. O sea, esto no es nuevo. El modelo admite la generación de imágenes vectoriales que van desde pictogramas simples hasta arte vectorial muy detallado. Entonces estamos aquí dentro de mi cuenta de Recraft V3. Entonces, como vemos la primera opción para crear un nuevo proyecto, le damos clic y nos vamos a encontrar una serie de opciones. Este cuadro aquí a la izquierda, también a la derecha, aquí abajo vemos otras opciones. Este símbolo de interrogación, le hacemos clic y vamos a tener acceso a toda una serie de tutoriales en videos muy explicativos que nos van a explicar cada una de las opciones y las funciones que podemos activar y usar inmediatamente. Y como vemos, es bastante amplia. Entonces, volviendo aquí, tenemos 4 pequeños cuadros. La primera es la opción de las imágenes, que es simplemente para crear imágenes vectorizadas e imágenes rasterizadas. Recuerden cuál es la diferencia. Las imágenes rasterizadas son las imágenes, los formatos regulares de JPEG y también lo que es los GIF o GIFs y también, por supuesto, formato PNG, PNG. Son los más usados a la hora de utilizar imágenes de alta resolución, sobre todo en lo que es la fotografía, formato fotográfico profesional, y es el formato que más se utiliza en imágenes realistas. A diferencia que las imágenes vectorizadas, he aquí la ventaja de esta aplicación. Este formato se utiliza mucho por los diseñadores, ya que este formato te permite mantener una constante resolución a la hora de redimensionar, de cambiar el tamaño de estas imágenes en este formato. Sobre todo, también lo que se conoce, lo que es SVG, gráficos vectoriales escalables.
y son utilizados sobre todo en programas como Adobe Illustrator, Photoshop, Sketch. Esa es la principal diferencia. Entonces, el frame es la opción para arrastrar y soltar imágenes y los textos dentro de estos frames, de estos cuadros, para generar cualquier tipo de diseño. La opción Image Set, conjunto de imágenes, nos va a permitir crear hasta 6 imágenes en un estilo consistente. Tenemos la opción final, que es el Mockup, que estos mockups permiten arrastrar y soltar dentro de esos mockups cualquier tipo de imagen o diseño para obtener una imagen de un producto perfecto. E independientemente de estas 4 opciones, también tenemos estas 4 opciones, las tenemos aquí arriba en orden consecutivo, e incluso opciones extras que incluyen otra opción para agregar texto, una opción para hacer cualquier comentario y esta es opción para subir e importar cualquier imagen de tu desktop, de tu computadora. Y aquí está otra opción igual para la misma opción, esta para importar imagen, una nueva imagen, un nuevo conjunto de imagen y un pincel. El pincel que puedes escribir, dibujar, hacer lo que quieras con esta opción. Entonces vamos a empezar. Por ejemplo, esta imagen yo la creé, ¿no? Este es el prompt: pingüino emperador solitario con un polluelo en el hielo antártico. Vemos la calidad de la imagen y siempre te va a dar estas 2 opciones, por lo menos aquí en la opción gratis, que aún no he hecho referencia. Recuerde que son 50 créditos. Son 50 créditos gratis diarios. Cada crédito te va a dar 2 imágenes por cada prompt. Como vemos aquí, un solo prompt te da estas 2 imágenes. Por lo tanto, vas a tener la opción de generar 100 imágenes con 50 créditos diariamente, totalmente gratis, con la única desventaja es que está en acceso público y sin ningún tipo de uso comercial, pero lo puedes usar de todas formas en los medios sociales. Si tienes alguna publicación, algún blog, también la puedes utilizar. Entonces vamos a crear una nueva imagen para hacer la demostración desde cero. Le he hecho este prompt y sobre todo se lo he hecho en inglés porque he notado, no solamente con esta aplicación, con la mayoría de los generadores de imágenes, casi siempre cuando se le pone el prompt en español, como que noto que el resultado no es igual en calidad. Sí, a diferencia que si lo hacemos en inglés. Por lo tanto, aquí vamos a seguir esa regla que yo mismo me he impuesto, ¿no? Para tratar de asegurar un resultado de más calidad. Entonces, optamos por esta opción. Cuando le damos clic aquí, te van a salir diferentes opciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de fotorrealismo, lo puedes escoger aquí. Puedes escoger raster y vector, fotorrealismo, ilustración, vector art, icon. Entonces, en este caso, optamos por la opción fotorrealismo. Le damos aquí apply. En el caso de RAW, 3 RAW, supuestamente es una opción sin procesar. Entonces, el prompt es un bullicioso paisaje urbano al atardecer, rascacielos y edificios resplandecientes con luces que se reflejan en una calle empapada por la lluvia. Gente con paraguas caminando a paso ligero, coches que pasan con los faros brillantes, nubes teñidas de rosa y naranja por el sol poniente. Entonces, aquí tenemos varias opciones. Si le damos aquí, como ya dije, podemos hacer un prompt negativo. Si le damos aquí, podemos utilizar incluso darle un background previo y también un color. Y aquí nos sale la paleta de colores. Aquí tenemos directamente los formatos. Los formatos de tamaño. La diversidad de estilo. Esta es una opción que si le das aquí, la activas, te va a dar diferentes estilos, pero aquí te está advirtiendo que si lo activas, la calidad no va a ser la misma como vemos aquí. Por lo tanto, un estilo alto, una variedad alta de estilo,
va a costa de la coherencia, una coherencia reducida en la imagen. Por lo tanto, esta opción no creo que sea adecuado activarla. Entonces vamos a darle clic Recraft para ver qué resultado nos da y ver si realmente es tan bueno como dicen. Y como vemos, la calidad resalta, por lo menos desde este ángulo. Ya si lo viéramos de otra perspectiva, haciendo zoom, ampliando la imagen, es lógico que seguramente empezáramos a encontrar defectos. Por ejemplo, sin siquiera ampliar la imagen, vemos aquí el rostro que no está claramente detallado, pero el fondo, los carros, la arquitectura de los edificios y la adherencia a PROM es realmente impresionante. Ven las calles mojadas. Entonces también quiero resaltar, haciendo clic, yo me adelanté y hice unos pequeños ajustes para enseñarles las otras opciones. Esto parece realmente interminable, todas las opciones que tiene esta increíble aplicación. Por donde quiera que te vires vas a encontrar opciones a veces repetidas y opciones extras, como aquí arriba, por ejemplo. Ya yo hice uso de ellas. Por ejemplo, aquí, todas estas opciones alineadas aquí arriba, este primer símbolo, si le damos clic, igualmente como ya les expliqué de este lado, aquí te sale con solamente poner el cursor un video explicándote, en este caso, por ejemplo, modificar área. Hacemos clic y te va a salir inmediatamente un lapicito, que fue lo que yo hice. Por ejemplo, para cambiar la sombrilla, dibujas el objeto, el rostro, cualquier lugar que tú no hayas tenido un resultado deseado. Entonces, inmediatamente que lo marcas con el lapicito, aquí te va a salir la barrita con modificar área, le das clic y te va a regenerar esa sección de la imagen que tú deseas cambiar. El resultado, viene la sombrilla como cambió y como cambió aquí también. Muy útil esta opción y consecutivamente siguen otras opciones como por ejemplo borrar determinada área, eliminar el fondo de la imagen, cambiar el fondo de la imagen. Aquí te vuelve a salir la opción del mockup, la opción de vectorizar y esta opción de dos tipos de escala para aumentar la resolución. Esta primera opción para aumentar la resolución, para aumentar claridad, aumentar la imagen de resolución, haciéndola más detallada. Y aquí te da otro tipo de resolución, upscale, creative upscale. Aumenta la resolución más al detalle, con un foco en los pequeños detalles refinar los pequeños detalles y los rostros. Este procesamiento demora un poco más. O sea, es increíble. Incluso aquí, si le damos clic aquí, right click, igual. Siguen saliendo opciones constantemente para agilizar el flujo de trabajo. Y también aquí le damos la opción para bajar en formato PNG, JPG. Esto te da la opción, si activas esto, te da la opción para obtener la mejor resolución posible. Entonces vamos a usar el Clarity Upscale, esta opción, y vamos a aumentar la resolución de la imagen original para ver los defectos. Entonces yo me adelanté para hacer un poco más acelerado el video y la resolución, esta resolución es bien alta, ¿no? Como vemos, la amplitud que esto tiene prácticamente que no cabe en la pantalla, porque al darle la resolución no se ajusta al tamaño del canvas. Por lo menos no he visto una opción aquí específica que ajuste directamente y tienes que ajustarla manualmente. Como vemos, vamos a notar las diferencias porque recuerden que la resolución al aumentarse también la calidad aumenta, mejoran los detalles y si hay algún defecto en la generación de la imagen va a salir inmediatamente, como vemos aquí en esta imagen. Todos lo que les decía del rostro no es un buen resultado a primera vista, sí parece, sobre todo yo diría las partes de las edificaciones, y la adherencia PROM, como ya dije, pero no vemos una calidad que es
como ellos han asegurado, sobre todo anatómicamente. Vemos este carro aquí, aunque bueno, este carro puede que sí que haya estado un carro roto, chocado. Aquí la imagen, el rostro tampoco está, prácticamente no es, está distorsionado. Aquí le falta la cabeza. El pavimento aquí tiene añadido un efecto como unas láminas en la calle. O sea, si seguimos aquí ampliando, encontramos muchos detalles que le restan calidad a este resultado, y el prom es un prom de calidad. Entonces vamos a probar nuevamente estas últimas opciones que tenemos aquí a la izquierda. Como ya les decía, es interminable las opciones que tenemos aquí para ir terminando. Por ejemplo, tenemos New, si queremos crear usando el mismo prompt una nueva imagen. Si queremos Fine Tune, ajustar esta misma imagen, también se puede modificar. Y si queremos variar incluso el formato, podemos generar variaciones de esta imagen. Vamos a ajustarla a ver qué nos da con este mismo prompt, si nos da una versión superior con más calidad. Le damos clic y nos va a cambiar la imagen, dándonos una nueva versión. Aquí tenemos la nueva versión y seguimos con los mismos problemas. El resultado, como vemos, vamos a ampliar un poquito, darle un poco de amplitud. Un carro roto, rostros que no se pueden distinguir, problemas en las piernas. O sea, vemos este edificio aquí también con esta distorsión aquí al lado. Realmente deja mucho que desear, por lo menos en este prompt. No es nada que pudiéramos decir a la altura de lo que ellos afirman sobre la calidad de esta nueva actualización. Entonces vamos a probar otro prompt inmediatamente para darle el beneficio de la duda. Entonces vamos a crear una nueva imagen con un nuevo prompt. Vamos a seguir usando el fotorrealismo y vamos a darle este prompt bien descriptivo, pero sencillo, no tan extenso como la opción anterior. Las manos de un agricultor sostienen una tierra rica de la que brotan plantones, símbolo de crecimiento y sostenibilidad. Vamos a darle Recraft inmediatamente y vamos a ver qué resultado nos da en esta ocasión. Como vemos aquí, el resultado ha sido perfecto, no podemos negar la calidad. Realmente los dedos, las manos, incluso las manos demuestran, solamente mirando las manos nos damos cuenta que sí es una persona que ha trabajado la tierra. Esto es bien interesante. Vemos la tierra con las pequeñas plantas germinando y los dedos, por lo menos en esta versión, sobre todo aquí se pueden contar desde aquí abajo los 5 dedos. Y en esta versión igual, los demás dedos están ocultos, pero está bien detallada toda la imagen. Por lo tanto, este resultado tiene una gran calidad a la altura de la competencia. Tenemos que admitirlo. Entonces vamos a salir de aquí completamente. Vamos a hacer un nuevo proyecto y vamos a ponerle otro prompt. Vamos a utilizar en este caso la versión RAW. Y entonces vamos a poner este prompt, que es el retrato en primer plano de una persona con heterocromía. Heterocromía, o sea, heterocromía es una persona que tiene un ojo de un color diferente al otro, en el que destacan los diferentes colores de los ojos. Vamos a ver si tiene una calidad igual a la anterior y si se adhiere a esta característica específica de los ojos, si demuestra adherencia al prompt. Vamos a darle Recraft y vamos a esperar el resultado. Perfecto. Realmente el cambio ha sido de la noche a la mañana. Tal parece que esta aplicación no necesita una gran explicación, no necesita un gran prompt extenso, porque lo que hace es complicar las cosas, porque por lo que veo no se puede negar y no le hemos hecho ningún tipo de
upscale. Entonces es realmente impresionante cómo se adhiere al prompt los dos ojos de un color diferente. Vemos los rasgos de la persona. No podemos negar la calidad. Entonces está, por ahora, es realmente interesante este resultado. Díganme qué ustedes creen de esto. El objetivo de este video ha sido sobre todo resaltar todas las cosas que podemos hacer en esta aplicación desde el dashboard, ¿no? Tendría mérito hacer un nuevo video comparando directamente contra las demás aplicaciones, sobre todo ahora que salió esta aplicación de Flux 1.1 Pro Ultra. Sería interesante hacer esta comparativa, pero realmente es impresionante. Vamos a hacer una última prueba con esta opción del Recraft Raw. Vamos a usar el mismo prompt con el realismo, a ver si tiene alguna diferencia o si simplemente mantiene esta calidad. Volvemos a imagen. Vamos a darle fotorrealismo, aplicar. Volvemos a poner el mismo prompt. Le damos Recraft. Y vemos increíble resultado, con la única diferencia que no se adhiere al prompt. Pero recuerden, lo que hemos sacado aquí, la conclusión, el prompt debe ser, por lo menos hasta ahora lo que les he enseñado, el prompt en Recraft debe ser un prompt detallado pero no extenso. Tú le debes pedir lo que tú quieres especificar, pero no extenso. En el caso del fotorrealismo, esta opción tiene menos adherencia porque no especifica los colores de los ojos, que uno debe ser diferente al otro. Pero sí vemos la calidad nuevamente. Vemos la calidad de la imagen. No se puede negar. Entonces, para terminar, vamos a la prueba de fuego y vamos a usar un prompt para probar cuán bueno es esta nueva actualización a la hora de generar textos más extensos, como aseguran con esta nueva actualización, de que es capaz de generar textos de más de hasta 4 o 3 oraciones. Vamos a hacer la prueba aquí inmediatamente. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Le damos Image. Le vamos a poner el prompt. Un excursionista en la cima de una montaña sostiene un atrevido cartel que dice: Carl Sagan dijo una vez, somos una forma de que el cosmos se conozca a sí mismo. ¿Con qué parte del cosmos conectas tú? Entonces vamos a ver si es capaz de recrear toda esa cantidad de texto. Le damos Recraft y vamos a ver qué resultado nos da. Ok, entonces tenemos aquí el resultado y podemos decir, vamos a usar la primera opción. Vemos el defecto en el rostro, pero parece que el texto es bastante fiel, con el único detalle aquí al final, que no es, en vez de decir qué parte del cosmos, con qué parte del cosmos conectas tú, con la excepción de que esta parte aquí no coincide al final. Entonces, si vemos la otra opción, vamos a ver qué nos da. Si efectivamente los dos cometen el mismo error, ya que al final la parte de what part of you, la parte del cosmos, qué parte del cosmos conectas, con qué parte del cosmos conectas tú, se omite la palabra cosmos y la palabra do no lo pone, no lo incluye. Pero bueno, no se le puede exigir porque realmente puso gran parte del texto. Quiere decir que hasta aquí arriba, esta parte que es bastante extenso, ¿no? Me parece que cumple su objetivo. No vamos a ser tampoco hipercríticos, ¿no? Entonces díganme qué ustedes piensan, si concuerdan conmigo. Y sí, tiene calidad. Comparado, por lo menos, habría que hacer una comparativa, como ya he dicho. Entonces, ¿qué creen ustedes? Para mí sí es un gran logro esta parte, porque es bastante, por lo menos hasta aquí. Aún así es bastante texto y está bien logrado, sigue bien la indicación. Por lo tanto, sacando conclusiones, esta es una aplicación magnífica que sí
realmente lo que ellos dicen en su página es realmente hasta un grado cierto. Díganme qué ustedes piensan de esto. Tiene calidad, sobre todo se separa de la competencia con todo lo que podemos hacer y aún no toqué el punto de hacer las imágenes vectoriales, entre otras cosas. Será interesante hacer un video de comparativa. La comparativa que no he tenido tiempo de hacer en esta ocasión, sobre todo con Flux 1.1 Pro, repito, con esta última versión Ultra, pero posiblemente lo haga. Háganme eso, déjenme sus comentarios, por favor. Y una vez más, ¿qué les pareció esta propuesta? Les agradezco que se han llegado hasta aquí. Yo sé que mis videos son bastante extensos, pero mientras haya tela por donde cortar, lo voy a hacer. De todas formas, ustedes pueden utilizar los capítulos, correr el video o darle velocidad al video para que no sea tan lento. Entonces, si han llegado hasta aquí, nuevamente se lo agradezco. Por favor, les pido que me regalen un like, se suscriban si no lo han hecho aún. Hay muchas personas que he notado que siguen mis videos, pero aún no se han suscrito y es un gran %. Por favor, les pido que se suscriban. Si les gustan mis videos y ustedes retornan a los contenidos que yo hago, les agradecería que se suscribieran para que este proyecto siga avanzando y YouTube siga recomendándome, que lo está haciendo bastante. Y nos veremos muy pronto en el próximo video. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado o lo has encontrado interesante, te pido que me regales un like, suscríbete si no lo has hecho aún y compártelo. Y como siempre te digo, muchas gracias por tu apoyo. Y si te gustan estos temas de generación de imágenes con la IA, aquí te voy a dejar un video que estoy convencido que te va a interesar. Nos veremos muy pronto en el próximo video.